Bueno, hoy vamos entonces a trabajar, eh, o más bien a continuar con las características del dibujo, las características básicas que ya habíamos mencionado sobre el encajado, el punto, la línea, el plano, las formas tridimensionales, los colores, pero ya en composiciones como tal. Entonces, para hoy les traje otro tema. La sesión anterior trabajamos lo que eran flores, lo que eran bodegones, pero para hoy entonces vamos a mirar lo que son los animales, cómo se pueden trabajar algunos y paso a paso. Básicamente es la misma estructura. Recuerden que con los bodegones y las flores hablábamos de la forma externa y cómo se va rellenando y se va detallando, pero también lo básico sobre el encajado. Ese encajado también aplica para nuestras formas animales. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Cada forma animal tiene unas características particulares para dibujarse, o sea, aquí no hay un esquema de decir todas las iniciamos con un círculo en el centro, luego agregamos, no hay un derrotero específico, sino que se da según la estructura de cada una de esos animales o esas especies que vamos a dibujar. Entonces, por eso es muy importante agudizar nuestra mirada y poder visualizar las características específicas del animal que vamos a dibujar. Entonces, esta primera imagen es del caballo. Si miramos la primera, tiene una estructura interna que inicia con un círculo que nos ayuda a poder formar toda esa estructura inicial del caballo, toda esa parte gruesa del tronco del caballo. Hay otras líneas básicas que podemos trazar para hacer las patas, para mirar hasta dónde va la cabeza. En la cabeza también podemos agregar unos círculos. Hay unas líneas que nos ayudan a mirar ese centro del cuello y cómo lo unimos cabeza con la parte del tronco. Entonces es esquematizar esa forma que estamos analizando. Finalmente, vamos a detallar y vamos a determinar las zonas que son de luz, las zonas que son de sombra, para poder dar los volúmenes que requerimos a nuestra forma animal. Acá hay otro que es directamente con el encaje y la forma exterior, que es el elefante. Entonces igual estructuramos con formas básicas, eh, trapecios, rectángulos, triángulos, círculos o elipses, líneas, ¿sí? Todas esas formas básicas que nos ayudan a esquematizar y hacer la estructura general de esa forma animal que queremos trabajar. Cuando ya estructuramos eso, en este caso, pues porque digamos que estamos mirando una imagen, una lámina con ese animal y miramos qué formas tiene, las plasmamos en el papel, construimos la forma exterior ayudándonos con esos planos que recreamos, y después empezamos a detallar la parte interna, ¿sí? Ya lo otro son detalles, pero para construir como el esquema en general, nos vamos a ayudar del encaje y de esas formas básicas esenciales, planas, que nos ayudan a estructurar el animal como tal. Ya ahí nos encargamos de trabajarle a la forma externa y por último nos vamos a los detalles. Y en esos detalles pues ya aplicamos lo que es luz, sombra, líneas específicas, por ejemplo en el elefante, que su piel es arrugada, ¿cierto? Entonces todas esas arrugas, todo eso que vamos observando en él lo ponemos, pero al final. Siempre dejamos los detalles al final. ¿Por qué es importante esa observación? Porque en ocasiones hay personas que se dedican a dibujar y ya se dedican a la trompa, entonces la trabajan completa. Sí, hacen una línea y la trabajan, le hacen líneas, le hacen luces, le hacen sombras y le falta el resto del cuerpo. Sí, van trabajando como poco a poco cada parte y realmente cuando miramos el todo no está muy bien unificado. Entonces lo ideal es empezar desde la estructura interna con el encaje y las formas básicas. Luego construir la estructura externa, ¿sí? Esa forma exterior ya completa, y de ahí nos adentramos en esa forma para mirar todos los detalles. Sí, eso es una recomendación muy importante. Listo. También hablar del movimiento que lo habíamos mencionado en alguna sesión.
pues también lo hacemos cuando podemos reproducir estas formas animales. En otras imágenes más adelante nos vamos a poder dar cuenta de ello un poco más claro, porque según la posición en la que yo lo dibuje, pues podemos estar hablando de movimiento o de una forma más bien estática, ¿cierto? En este caso, con el rinoceronte que inicia con las formas básicas planas, luego se hace el esquema externo y posteriormente se hacen todos los detalles con la técnica que cada uno elija, teniendo en cuenta luces y sombras. Entonces nos damos cuenta que la posición que tiene el animal pues viene hacia el espectador, ¿sí? Se está moviendo. Entonces esta imagen genera un tanto de dinamismo porque no está en una posición estática, que es lo que vamos a ver en otras más adelante. Entonces, ¿cómo le ponemos movimiento a esas formas animales? Y eso tiene que ver según la posición con la cual estamos dibujando. Acá tenemos otros animales paso a paso, ¿sí? Entonces miren que siempre nos ayudamos con las formas básicas, sean óvalos, triángulos, líneas, ¿sí? Es sumamente importante poder ir agrupando estas formas hasta construir el exterior, ¿sí? Y luego los detalles. Recuerden que los detalles es al final, cuando yo ya tengo la estructura general, cuando yo ya tengo como el bosquejo de todo lo que está ahí. Acá estamos viendo las formas animales solas, pero recordemos que el entorno, el contexto donde se dan esas formas que estamos reproduciendo es sumamente tan importante como la misma figura, ¿sí? Si ponemos la jirafa ahí sola como está, es simplemente un ejercicio de entrenamiento, un ejercicio de cómo visualizarla, de cómo reproducir sus formas, pero si la ponemos en un contexto, al pie de un árbol, jalando y comiendo los frutos y atrás pues hay más árboles y en el piso hay arena, en fin, le damos todo un contexto, entonces la imagen va a ser mucho más interesante y más fuerte y nos va a poder comunicar algo. Sí, entonces, por eso el contexto también es importante. Hay que hacer el fondo, siempre hay que hacerle un fondo. Si yo decido hacerle un fondo plano, pues también tengo que pensar en el color de contraste con esa forma que hay, cómo hago para que la forma no se vea que está flotando, pero que simplemente le quise poner un fondo plano. O sea, hay también intenciones nuestras, pero tenemos que ser conscientes de esas intenciones que queremos plasmar en nuestras composiciones, sea afiche, fotografía, cartel, lo que queramos. Listo, publicidad, en fin, eso es sumamente importante. ¿Sí? Bueno. Más animales con sus estructuras internas. Pues tenemos un ratón, un lobo, ¿sí? Entonces vamos mirando cada una de esas formas, ¿sí? De cómo se va estructurando. Siempre las formas básicas, luego la estructura externa y finalmente los detalles. Acá están todas muy planas en su posición, pero entonces eso era lo que les quería mostrar respecto al movimiento, ¿sí? Cómo las formas, según cómo las pongamos, tienen mayor movimiento que otras. Entonces, si vemos ahí el conejo, la liebre, la posición que tiene nos implica que tiene un gran movimiento, ¿sí? Está saltando. ¿Sí? Entonces, poner todo eso en contexto ya nos habla de una imagen muy distinta que si lo vemos simplemente reposadito o durmiendo, ¿sí? Que es una imagen más estática. Igual pasa con la tortuga, ¿sí? Entonces ya nos podemos imaginar que está en medio del océano, ¿sí? Eh, que tiene una posición específica de nado, ¿sí? Entonces ya nos está hablando de todo un contexto. Y eso depende de cómo trabajamos las formas, ¿sí? Las formas, esa posición. O es estática o es con movimiento, ¿sí? O es con movimiento. Entonces, hoy, aunque la sesión ha sido muy corta, lo que sí quería dejarles claro y repasándolo acá rápidamente, entonces tenemos que siempre el encajado, ¿sí? Es la estructura básica con las cuales podemos construir finalmente esos contornos o formas exteriores, en este caso estamos hablando pues de formas animales, y luego cómo nos vamos a los detalles y a la parte interna, ¿listo? Y ponerlo siempre en contexto. Acá hay unas formas que son estáticas y cómo podemos generar ya movimiento
en ellas a partir de la posición en la que estén. Y debemos agregarle siempre el contexto, porque es lo que nosotros queremos comunicar a través de esas formas, en qué lugar están, qué están haciendo, cómo se mueven, ¿sí? Para darle más dinamismo. Entonces, de eso les quería pues hablar hoy sobre el encajado, el movimiento y la construcción con las especies animales.